Dios te bendiga. Aquí el pastor Nando Steidel en otro episodio más de A la Mesa. Esta nueva temporada. Estamos estrenando un nuevo escenario, ¿verdad? Gozosos y contentos. Seguimos a la mesa y damos gracias al Señor porque nos permite tener un tiempo de explorar, escudriñar la Biblia como una sola historia, como la historia de la revelación del Señor para conocerle. Así que hoy estoy feliz porque me acompaña nuevamente aquí Pastor Addiel. Addiel. Ven, Dios te bendiga. Siempre es una bendición, un privilegio estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Nos ¿Te gusta gozamos. el setting? ¿Te gusta? Estamos, sí, esto está chévere. demasiado de bueno. Está bueno. Está muy bien. Y hoy, pues entonces también nos acompaña, como en otras ocasiones ha estado, ¿verdad? Nos acompaña para explorar este segundo libro de Samuel, el pastor Juan Luis. Dios les bendiga, estoy bien feliz de estar aquí. Y que Abdiel ¿sabes? Que estemos los dos. Sí. Extrañamos a Juanma. Extrañamos, Juanma, te extrañamos. Sí, no, porque en el pasado sustituiste a Tiel. Sí, bateador. Entonces, ahí. Tú eres el bateador emergente, tú sabes, que entra a la escena. Bueno, fíjate, aprovechándote, Juan Luis, estuvimos hablando sobre lo que ocurre en Primera de Samuel y ahora caer a Segunda de Samuel. ¿Qué puedes decirme sobre eso específicamente? Pues estos libros, originalmente la intención es que se leyeran juntos, se leían como una sola unidad. Y en ese sentido es interesante el personaje de Ana, que está al principio de Primera de Samuel. Luego de que sucede el milagro del nacimiento de su hijo y ella está en ese proceso de entregarlo, ella hace una oración, está en el capítulo 2. Y es interesante que escuchaba a alguien hablar y decir, mira, ese cántico, esa oración de ella es la estructura de lo que es Primera y Segunda de Samuel. En el sentido de que ella en su oración habla sobre cómo Dios levanta a los humildes, cómo Dios hace caer a los que son soberbios, y es lo que vamos a ver, ¿verdad? Y lo que vemos en Primera de Samuel, cómo hay un ascenso de Saúl cuando el pueblo pide rey, y cómo ese ascenso del trono empieza en una estrepitosa caída luego de que su corazón está envanecido y decide deshonrar a Dios. Y al mismo tiempo hay un drama ahí en esa historia porque empieza a mitad del libro de la primera Samuel, empieza entonces David a aparecer en escena y a ascender. Y entonces en el segundo Samuel tenemos a David también teniendo su proceso donde hay un ascenso, hay una gloria, hay una bendición, pero también eventualmente hay una caída. Pero es una caída diferente a la de Saúl. Y en todo vemos que sigue la estructura de esa oración de Ana, que es apenas 10 versículos al principio de Primera Samuel. Y ese punto me parece muy interesante porque lo que nos indica es que lo que siempre va a caer es el orgullo y la soberbia, ¿no? Y lo que va a ser exaltado es la humildad y el arrepentimiento. Entonces creo que eso nos enseña la palabra, ¿verdad? Seguimos viendo cómo exploramos la revelación del carácter de Dios. Y en el carácter de Dios, una de las cosas que Él dice es que Él al altivo lo mira de lejos, ¿verdad? Pero al humilde lo mira de cerca y lo bendice y lo honra, ¿verdad? Así que me gusta eso. Inclusive vamos a ver ahora en Segunda de Samuel que básicamente Segunda de Samuel culmina también con un cántico, no de Ana, sino de David, pero en esencia también nos habla sobre el carácter de Dios en cuanto a eso, a quién Él levanta y cómo Él es refugio y cómo Él es fortaleza de aquellos que están quebrantados. Así que Segunda de Samuel habla de quebranto, ¿verdad? Nos vamos a enfrentar a eso. Y venimos de ese último capítulo de Primera de Samuel, Pastor Addiel, que entonces ese último capítulo de Primera de Samuel nos trae la noticia de la muerte de Saúl. Y entonces este capítulo 1 de Segunda de Samuel, ¿con qué nos abre entonces? Sí, nos abre con un relato un poco distinto de esta muerte de Saúl, pero ahí vemos, ¿verdad? Este hombre que dice, ¿verdad? Que él mata a Saúl y va donde David, ¿verdad? Notificándole que Saúl ha muerto, pero que ha muerto por mano de él. Parece que él quería como que congraciarse con el rey, decir, yo maté a tu enemigo y aquí vengo y le traigo la corona. Y le fue totalmente distinto a como él esperaba, porque David siempre honró a Saúl
Y David siempre vio a Saúl como el ungido de Jehová. Ujú. Dijo, tú mataste al ungido de Jehová. Tú siendo un extranjero aquí en este lugar, te atreves a matar al ungido de Jehová. Ujú. Y David pues termina, ¿verdad?, dictando sentencia de muerte también para este hombre. Y ese punto es importante de la honra que traes, porque vemos un David que aun cuando Saúl lo estuvo persiguiendo, estuvimos viendo Primera de Samuel, la persecución constante de Saúl a David. David siempre quiso honrar la soberanía de Dios en términos de, pues mira, si el Señor quiere que él no esté vivo, pues que el Señor se encargue de él, pero yo no lo voy a hacer. Y fue probado, porque David fue probado, ¿verdad? Como relatamos en los pasados capítulos de Primera de Samuel, donde Saúl entró a la cueva, él le cortó un pedazo del vestido. Que él tuvo varias oportunidades para poder salir del problema que tenía. Y no lo hizo. ¿No? Y este hombre que vino, ¿verdad? Muere. David lo manda a matar por mentiroso, porque realmente ni siquiera él mató a Saúl. Entonces, pero también hay un detalle importante. En esta muerte hay una muerte que es dolorosa. O sea, por eso, Segunda de Samuel es un libro de mucho quebranto, ¿no? Porque la muerte de Jonatán viene a ser bien dolorosa para David y se relata en este capítulo 1. Entonces, ¿por qué era tan importante para David Jonatán siendo hijo de Saúl, no? Una persona significativa. Era un amigo. Yo al menos, yo no tengo hermanas. Y yo tenía un primo que era mi primo hermano. Y ese primo nosotros jugábamos, hacíamos, deshacíamos. Y yo siempre recuerdo cuando yo me encontré de niño con la historia de Jonatán y de David, yo decía, para él de haber sido como un hermano. En el mejor sentido de la palabra. Y con el dolor de cómo Jonatán mismo reconoce unas cosas que iban a suceder. Y entonces David, viendo todo ese drama ya, darse. No podía sacar de su conciencia o sacar de su atención el hecho de cuán importante Jonatán fue para él. Y sabes algo que... Hay algo que a mí me impacta mucho de Jonatán, y es que Jonatán, mientras Saúl estaba persiguiendo a David, Jonatán fue y se encuentra con David. Y lo guardaba y además le dijo, tú vas a ser rey sobre Israel. Yo voy a ser segundo. Y Saúl, una de las palabras que trataba de decirle constantemente a Jonatán es, pero tú no te das cuenta que mientras David esté vivo, tu reino, tú no vas a poder tener reino. Y entonces... A mí me impacta de Jonatán el que él diga, yo estoy dispuesto a ser segundo. Yo estoy dispuesto a reconocer quién es el rey. Y eso me muestra la importancia de nosotros vivir como segundo. Una vez escuché una campaña que era así, que se llama I am second, como que soy segundo, entendiendo que el primero es el Señor, ¿no? Que Él es el verdadero rey. ¿Cuánta falta nos hace tener esa claridad? Como la tuvo, por ejemplo, Juan el Bautista, cuando decía, mira, no soy yo el Mesías, es el Señor. Entonces, Jonatán eso lo tenía tan claro, y precisamente esa honra que Jonatán tenía hacia David, por eso fue quizás tan doloroso para David este momento, al punto de que, ¿verdad?, se quebrantó y escribió de la angustia que tenía que ver eso. Así que ese primer capítulo de Segunda de Samuel nos muestra ese quebranto, pero esa honra también y ese nuevo proceso. Ahora, el capítulo 2, Abdiel, pues de momento uno piensa que el capítulo 1, pues murió Saúl, pues David tiene... Rey muerto, rey puesto. Sí, él tiene el camino, pues tú sabes. Pero el capítulo 2 tiene el camino libre para hacer lo que quiera y tomar control de todo, pero no fue así. Eso no fue así. Inmediatamente, pues David sí fue ungido rey de Judá. Lo reconocen como rey. Lo instalan, ¿verdad?, como rey. Pero él intenta hacer lo mismo con la gente de Israel del norte, y no fue así. Saúl tenía enemigos, pero Saúl tenía gente fiel y tenía amigos también. Y había un pueblo allí que estaba agradecido por lo que Saúl había hecho también por ellos. Y ellos deciden no respaldar, ¿verdad?, a David y levantar a Isboset, ¿verdad?, como rey. Hijo de Saúl. Hijo de Saúl, ¿verdad?, por la fidelidad y el agradecimiento que tenían por Saúl. Y ahí comienza, ¿verdad?, esa división entre el pueblo, y comienza también la guerra. Porque desde ahí comienza un proceso y una experiencia donde David
quiere conquistar el norte y matar a Isboset, y donde Isboset quiere conquistar el sur y matar a David. Y eso continúa, ¿verdad? Por ahí por un buen tiempito. No, inclusive el capítulo 2, básicamente en lo que se centra es en ese proceso entre David como rey, declarándose rey en Hebrón, y dentro del reino de Judá, pero Isboset por acá con los otros leales, al punto de que se extiende que pudiéramos quizás extenderlo a ver el capítulo 3 de esa segunda de Samuel, donde inclusive el verso 1 lo que dice es que este fue el comienzo de una larga guerra entre los que eran leales a Saúl y los que eran leales a David. Entonces, con el paso del tiempo, David cada vez se volvía más fuerte. Entonces, el legado de Saúl se seguía debilitando. Eso es lo que, ¿verdad?, nos muestra. Ahora, Juan Luis, me gustaría un comentario tuyo en términos de que hay veces que nosotros pensamos que cuando pasa algo, ¿verdad?, pues se supone que ya se resolvió todo y pensamos que no hay como que unos pasos, ¿verdad? A veces quisiéramos que todo se resolviera. Me imagino que David, hay que entender esto, David llevaba más de 20 años de haber sido ungido como rey por Samuel. O sea, la historia es, imagínate, entonces todo lo que pasó, todos los eventos que han ocurrido, y todavía tenemos un David esperando el poder ser rey completamente de todo Israel. Sí, sabes que quizás el comentario principal es que se resalta en Primera de Samuel el carácter paciente de David. Y en este momento donde parece que todo está al alcance de la mano y que en términos de fuerza humana él pudiese decir, pues luchemos hasta que esto se logre. Vemos que esa paciencia de él permanece. Entonces, no es tan fácil decir paciencia cuando uno lo mira en tiempo. Especialmente para esta generación, ¿verdad? Nosotros hoy día que estamos tan acostumbrados a las cosas rápidas, a las cosas inmediatas, y que inclusive en cuanto a lo que Dios nos dice que va a suceder con nuestra vida, somos muy prontos para decir cuándo. Quizás la pregunta más importante que le hacemos a Dios en cuanto a eso es cuándo, y no, Señor, tú dirígeme, tú llévame, tú abre la puerta, tú muévete. Y entonces el carácter de David se reafirma en esa paciencia, pero que no es una paciencia estancada. No es pelear tú por mí la batalla, ¿verdad? Al mismo tiempo hay una certeza de lo que Dios va a hacer y hay una acción positiva hacia la dirección de eso, pues porque es Dios el que lo está haciendo. Entonces el testimonio está en eso, que en esa batalla larga vemos que lo que se comenta es que David se hacía cada vez más fuerte, pero no era fuerte simplemente en términos de su capacidad o en términos de su propia fama, sino en el hecho de que quedaba más evidente que él era el ungido. Y que todos los que estaban luchando y porque estaba dependiendo de Dios, estaba teniendo un resultado mejor que aquellos que querían sostener ¿verdad? La palabra en inglés sería un establishment, ¿verdad? Porque recordemos que cuando Saúl entra como rey es porque el pueblo pide un rey como los otros pueblos tenían rey. Entonces, más allá del asunto de Saúl y su carácter, vemos a un pueblo que se niega también a dejar ir ese error y volverse a Dios. Pero sobre todo ese carácter, ¿verdad? Mi comentario principal sería ese carácter de David de paciencia, pero es una paciencia activa en la dirección correcta. Me gusta ese concepto, paciencia activa, que el Señor nos enseña a tener paciencia activa. O sea, una paciencia estamos esperando, pero a la misma vez estamos viendo donde Dios está obrando y funcionando en esa dirección. Y fíjate, ocurre algo interesante porque quien viene a tratar de hacer el proceso es Abner, ¿verdad? Esta parte del capítulo 3 tienes a un Abner que era básicamente el general del ejército de Saúl, alguien bien poderoso, que Isboset lo acusa de haberse acostado con Rispa, que era una mujer, que era una de las concubinas del papá de Abner. Y Abner entra en cólera y en molestia porque era algo que no era cierto, según, ¿verdad? Plantea la escritura. Y ahí Abner se molesta tanto con Isboset que dice, voy a ir donde David. Y ahí se reúne con David y le dice, mira, vamos a dejar esta guerra y vamos a unir este reino. Pero lo que había ocurrido es que en el pasado, ¿verdad? Pues habían habido unos hermanos que habían muerto
que Abner la había matado. Entonces, pues, este hermano vino a vengar al otro hermano, matando entonces a Abner. Así que esta propuesta de paz que David había querido, pues entonces no se da, ni siquiera aún con Abner. Pero entonces vemos cómo empieza todo este entuerto de la guerra a cobrar enemistades, traición. Y precisamente lo que me gustaría puntualizar aquí es que eso Samuel lo advirtió. Samuel advirtió cómo todos estos procesos iban a terminar en asesinatos, en muerte, en destrucción. Entonces, ¿cómo vemos en la Escritura un David tratando de evitar eso? Pero a la hora de la verdad, pues el proceso se siguió complicando hasta el punto de que pues asesinaron a Isboset y entonces asesinan al hijo de Saúl. Y aquí pues cambia el panorama, ¿verdad? Que este era el que estaba reinando en Jerusalén, principalmente en el norte, en Israel. Ujú. Entonces, Abdiel, ¿qué me puedes decir de...? Ahí David conquista el área del norte y hace de Jerusalén, ¿verdad?, la capital. De ese momento, pues, Jerusalén, ¿verdad?, se constituyó, se llama, ¿verdad?, la ciudad de David. Dios no le da, ¿verdad?, el reino a David como ustedes mencionaban, de cantazo, sino de ese proceso de esa paciencia, de esa confianza en el Ese poco a Señor. poco. Ese poco a poco fue también, ¿verdad?, madurando el corazón también y la vida de David. Y para mí ese detalle es importante y, ¿verdad?, y como que retomé un poquito esto porque en el Señor las promesas que Dios hace, Dios las cumple en su momento, en su tiempo. Y muchas veces nosotros vemos las promesas de Dios, las abrazamos y en el camino las echamos muchas veces a un lado. O de repente decimos, aquí Dios no está, porque esto no está funcionando como se supone. Pensamos que sabemos cómo se supone, ¿verdad?, que funcionen las cosas, pero Dios lleva, ¿verdad?, ¿verdad?, un proceso. Dios lleva, ¿verdad?, un caminar donde nosotros vamos madurando, creciendo en Él, mientras heredamos, ¿verdad?, esas promesas fieles de Él. Lo que Dios dice permanece y se cumple. Y lo estamos viendo, ¿verdad?, aquí en esta historia de este llamado de David. Como en medio de todo este proceso difícil de traición, de dolor, Dios sigue avanzando su propósito. Y terminamos viendo ya en este capítulo 5, ¿verdad? Ya próximamente por ahí, cómo este reino se unifica. Y David dice, aquí está la capital, esta es la capital del reino, Jerusalén. Esta es la ciudad de David. Y entonces en ese capítulo 5, quizá uno de los versos que me gustaría resaltar y que ambos podamos, ¿verdad?, que los tres podamos comentar, es estos versos 19 y 20 del capítulo 5, donde David le pregunta al Señor, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los vas a entregar en nuestras manos? Y entonces que el Señor le contesta, sí, adelante, y te aseguro que te los entregaré. Y David fue y a Valperasim, y dice que David exclamó que fue el Señor que lo hizo. Y Valperasim quiere decir el Señor que irrumpe. Y ese punto que tú traes para mí es importante, alineándolo a este, porque el Señor, ¿verdad?, cumple sus promesas en el proceso, en el tiempo, pero nosotros tenemos que aprender a obrar conforme a su voluntad, deteniéndonos a depender de su presencia. Entonces, como que en el capítulo 5, después de toda esta destrucción, todo este revolú de división, de asesinatos entre ellos mismos, de momento David se detiene y dice, yo necesito ir a Dios y que Dios me brinde dirección de cómo caminar. Entonces, David ya había vencido a los filisteos, ¿verdad? La historia de Goliat y todo esto, pero de momento es la primera vez que salen como pueblo unido. Y antes de moverse, David dice, Señor, tú los vas a entregar en mi mano. Y una vez hay la victoria, David dice, Dios fue el que irrumpió. Fue Dios el que permitió que nosotros entonces pudiéramos vencer. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, la metanarrativa de la Biblia de la victoria, de cómo se da la victoria. Bueno, la victoria se da cuando estamos de acuerdo a su voluntad, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues me gustaría escuchar de ustedes qué puedes decir. Fíjate, yo comentaría en dirección hacia que miramos ahí un ejemplo de una oración. ¿Verdad? Todos pensamos y queremos crecer en nuestra vida de oración. Ahí tenemos el ejemplo de una oración corta, específica,
y efectiva, porque detrás de esa oración o esa pregunta corta, ¿verdad? Los entregarás en mi mano. David estaba, como decías, poniendo toda su dependencia en Dios. Y recientemente, bueno, llevo un tiempo leyendo libros sobre la oración y hay una frase que me ha capturado y dice que un hombre es lo que es en oración y nada más. Entonces, si uno piensa en cómo esa oración, ya tienes el reino completo, está unificado, tienes estos enemigos y esto que tienes que hacer, zúmbate, no. Señor, tú darás la victoria. Me detengo. Y ese punto es importante porque muchas veces eso es lo que nos ocurre. Cuando sentimos que ya está todo ready, decimos, pues ya, sigo para adelante. El corazón de Saúl era, voy para adelante, ¿verdad? Cuando tú comparas a Saúl, que cuando tenía que esperar a Samuel, no lo esperó, sino que decidió seguir. Pero el Señor... Y quizás nada en contra de la gente alta, fuerte y guapa, ¿verdad? Todos aquí. pero hasta en el físico de Saúl, que era agradable a todos y sobresalía entre todos, había un corazón muy pequeño que dependía de todo lo externo. Y esa fue su caída. Y aquí vemos su deseo de ver, de cómo se veía, Y aquí tenemos entonces a un David que hasta en los libros, ¿verdad? Quizás con esta fantasía de que era un niño pequeño y todo demás, sabemos que no es necesariamente así, ¿verdad? Siempre hay un niño con una carita tierna tocando un arpa. Pero David era un varón de guerra. Un hombre bravo, ¿verdad? Pero, Sí. pero no era bravo en su fuerza. Y ahí se nota en ese momento decisivo con esa pregunta y Dios responde. Entonces la otra parte de esa oración es la respuesta de Dios. Decimos, hablamos y oramos y decimos, Dios, respóndeme, pero entonces vemos aquí cómo Dios le responde afirmativamente. No porque Dios hiciera lo que David le pidió. O sea, como que estuviese David doblándole la mano con la pregunta, sino que Dios se complace en contestarnos cuando oramos con honestidad. Amén. Largas o cortas nuestras oraciones. Sí. Cuando sujetamos nuestro corazón a la voluntad del Señor, a pesar de nosotros poder entender de una manera humana que tenemos la respuesta. David tenía experiencia, David era un hombre de guerra. Como tú mencionabas, Nando, él había ya enfrentado a los filisteos. Ya tenía una experiencia vasta en ese asunto. Él no dependió de su experiencia. Simplemente se escondió en el secreto de Dios y dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y es una enseñanza bien, bien tremenda porque nosotros tendemos a aferrarnos a nuestra experiencia, a nuestro conocimiento, a nuestras habilidades. Y ahí es cuando nos escocotamos. Porque necesitamos regularmente, a pesar de la madurez que vamos adquiriendo a través de los procesos de vida, escondernos en el secreto de Dios y aprender a depender de Él, a confiar en Él y saber que Dios va a obrar de una manera en unos momentos y en otros momentos va a ser de otra y lo va a hacer de una manera tan específica que no quede la más mínima duda de que es Él y no somos nosotros. Inclusive el capítulo 5 tiene el verso 10 que dice que David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor estaba con él. Entonces, ¿de dónde viene el poder nuestro? Pues proviene de que el Señor está con nosotros. Eso me recuerda a Pablo, ¿verdad? Cuando decía que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, en reconocer nuestra necesidad, el detenernos. Y cualquiera diría, bueno, pues aquí se acabó la historia de David, ¿verdad? Y digamos, pues capítulo 5, wow, qué chévere. David entonces venció, pero en el capítulo 6 ocurre una escena complicada. Una escena donde David venía, fueron a buscar el arca del pacto era lo que representaba específicamente, ¿verdad? Esa presencia de Dios. El Señor. Y entonces pues la quieren llevar a la ciudad de David. Y llevaba 20 años lejos del tabernáculo. No había tabernáculo en ese momento. Exacto. Llevaba 20 años lejos. Y estaba en la casa de Abinadab. Y entonces Usa y Ahío eran los hijos de Abinadab. Y ellos estaban guiando la carreta cuando iban camino a la ciudad de David. Y de momento el arca se tambaleó, cogió un hoyo. Parece que como los de Puerto Rico, había un hoyo en la carretera. Para los que piensan que esto es solamente aquí. Sí. Pasaron por Guabate por ahí y cogieron un hoyo. Hay un hoyo aquí frente a la iglesia que si uno no lo vio. La llevaron por la número 1. Se llevaron por la número 1. Y cuando se fue a mover, Usa, uno de los hijos de Abinadab, puso su mano
y cayó muerto. Una vez escuché un predicador hablar sobre esto y decía que Usa puso su mano sin darse cuenta de las implicaciones que tenía, porque se había familiarizado demasiado con que el arca estaba en su casa. Y a lo mejor hay muchas veces que nosotros nos familiarizamos demasiado con la presencia de Dios y no nos damos cuenta. O sea, y cuando me refiero a familiarizarnos, me refiero a que pues cuando tú te familiarizas con alguien, como que pasa desapercibido. Como que te inmuniza en cierta manera. Entonces, pues él entendió que podía tocar el arca y cayó muerto. Cayó muerto de una. Muertito. Y la sorpresa dentro de toda una celebración y toda una algarabía, que algo que pareciera sencillo y hasta de sentido común provocara el que este hombre muriera. Lo aterrador, voy a usar esa palabra de esto, es que todos quedaron claros de que fue un asunto de Dios. O sea, tampoco estamos hablando de que ellos dijeron, oh, ¿qué pasó aquí? Sino que ellos estaban claros, esto pasó porque había una acción que no se dio del lado. Y yo creo que nosotros tenemos que tomar por dos lados esta verdad, porque por un lado nosotros somos bien dados a hacer de lo que no es santo, elevarlo a un lugar santo y no lo toque, porque es santo. Pero entonces desconocemos de las cosas santas de Dios y somos descuidados con ellas a veces. Y el riesgo concreto que se da aquí, o la enseñanza que se da aquí, tiene que ver con eso. Cómo yo tengo que entender que Dios no comparte su gloria con nadie, que Dios es celoso con su gloria y que en términos de lo que representaba el arca para el pueblo, había que tener un cuidado que no daba espacio para intentos bien intencionados. Y entender que pues el arca no era, en ese aspecto, lo que representaba era la presencia de Dios misma, y muchas veces tenemos que tener tanto cuidado de pensar que no, pues yo pues sirvo a Dios y yo hago aquello, hago lo otro, y es como si fuera algo banal, humano, cuando necesitamos tener una reverencia ante el Señor y ante lo que estaba ocurriendo. Sí, fueron muchos años que el arca fue descuidada durante el reinado de Saúl. Dios dejó bien claro que su presencia y que el arca no fuera descuidada estando ahí en medio de su pueblo. Y a mí eso me marca, ¿verdad? Muchísimo. Dice, ok, el arca va a regresar, pero vamos a dejar claro que no pueden descuidar mi presencia aún estando aquí, porque aún estando ahí pueden ser descuidados, menospreciados o inmunizados, ¿verdad? Ante esa presencia de Dios en medio del pueblo. Y entonces, luego de esto, dice que David entonces, ¿verdad? Decidió no llevarle el arca a la ciudad de David, lo llevaron a casa de Obed-Edom, y hablábamos ahorita que la casa de Obed-Edom, ¿verdad? Sí, tuvo un espacio en esa casa de 3 meses, y el tiempo que el arca del Señor estuvo allí, esa familia prosperó, hubo bendición en medio de esa familia. Y para mí es bien hermoso poder ver esto y notar esto en la Escritura, porque la presencia de Dios en medio del hogar trae bendición y trae prosperidad. Y cuando nosotros somos celosos de la presencia de Dios en medio de nuestros hogares, en nuestro hogar va a haber una prosperidad, ¿verdad? Espiritual, una madurez espiritual, una bendición de Dios sobrenatural, pero somos llamados a velar y a guardar, ¿verdad? Por la presencia de Jehová continua del Señor en medio de nuestros hogares. Y muchas veces nosotros en la dinámica de los quehaceres de la vida descuidamos mucho eso. Nuestros hijos llegan, se conectan a sus dispositivos, a sus juegos electrónicos. Nosotros llegamos a descansar, a meternos a lo mejor en nuestras series de televisión favoritas, o a nuestra lectura favorita, o a lo que sea. Y de repente pasan las horas, pasan los días, y no hay una dinámica donde descansamos y reconocemos la presencia de Jehová en medio de nuestros hogares. Fíjate, y haciendo una pregunta un poquito retórica, ¿verdad? ¿Cómo habrá sido el hogar y la familia de Obed-Edom para que el arca fuera puesta allí por 3 meses? O sea, luego de lo que pasó.
Luego del miedo que causó lo que Luego pasó. entonces, pensándolo en la línea que tú que te escuchaba hablar y decía, wow, Señor, no es solamente el hecho de cuidar, reconociendo que la presencia de Dios está en nuestro hogar, sino es cómo mi hogar es un hogar que honra la presencia de Dios. La presencia de Dios al Amén. punto de que soy cuidadoso, que el temor correcto hacia Dios se dé porque nuestra vida depende de ello. Inclusive, tú sabes lo que es que después que cae una persona así, como usa muerta, que tú digas que venga el arca de mi casa. Eso yo decía, escuchaba que decía, wow. Tú sabes, tú decir, ok, lo que estoy trayendo es realmente, no es un símbolo ya, no es que Dios está diciendo, aquí está mi presencia. O sea, y lo que incluye el arca, ¿verdad? Según el libro de Hebreos, cuando nos habla de lo que incluye el arca, la vara de Aarón que reverdeció, que representaba la autoridad del Señor, el maná escondido, ¿verdad? Un maná, un pedazo de maná que representaba la provisión, y las tablas de la ley, ¿entiendes? Las segundas tablas, ¿verdad? Porque las primeras Moisés las rompió, pero las segundas que el Señor le dijo, bueno, ahora las haces tú, porque las primeras las hice yo, pero ahora te toca a ti la segunda. Ahí estaba la ley, la dirección, o sea, dirección, autoridad, provisión de Dios. Eso estaba representado en el arca. Y entonces lo que ocurre es glorioso, porque entonces David dice, esto nosotros no podemos ir y llevar esta arca como si estuviéramos llevando cualquier cosa. Nosotros necesitamos detenernos y enseñarle al pueblo a reverenciar a Dios, porque el pueblo llevaba mucho tiempo de lo que decía Diel ahorita, de esa visión de Saúl, donde era nuestra fuerza y lo que podemos lograr. Y de momento, no es que dependemos del Señor. Le ganamos a los filisteos, pero fue el Señor. Y ahora vamos a dar 6 pasos y vamos a hacer un sacrificio. Le dieron 6 pasos con el arca. Ok, vamos a llevarla otra vez a la ciudad de David. Ya hemos visto que el Señor bendijo a Obed-Edom, así que vamos a llevarla. Damos 6 pasos, sacrificamos y empezamos a adorar al Señor. Y obviamente en esa adoración, ¿verdad? Pues David empezó a adorar al Señor. Y ahí es, ¿verdad? El corito que a mucha gente le gusta, ¿no? Que David danzaba. Como los corderitos de la manada, y que la esposa de David lo criticaba porque David danzaba. Eso está en 2 Samuel 6, para el que no supiera de dónde salió el corito. La cosa es que la esposa de David se llama Mical, era hija de Saúl, y lo despreció, ¿verdad? Lo despreció y fue y le dijo, mira, tú, ¿qué clase de rey danzando allí? Palabras fuertes, ¿verdad? Y David le dijo, yo estaba haciéndolo para el Señor. Entonces, Mical, dice la escritura luego de eso, que quedó estéril. Ese capítulo termina diciendo, Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. O sea, la esterilidad que viene a la vida de la persona que menosprecia un acto de adoración. Wow. Es evidente a través de lo que vemos con Mical. Y por otro lado, la humildad y la sencillez de David en su lugar de honor, en su sociedad, de desplegar ese acto de adoración, lo reafirma como esa persona que podemos mirar y decir, vale la pena alborotarse por Dios. Porque fíjate, porque es interesante, nos alborotamos por 1000 cosas. Pero vamos a un juego y pensamos gritamos, que nuestra honra se puede descuidar si de repente, ¿verdad? Y esto quizás está pensando en, hablando un poquito específicamente a los hombres, que culturalmente se nos enseña a ser reservados en ciertas cosas y en ciertas cosas no. ¿Qué tal si les rogamos a Dios que nos dé una libertad de adoración, que podamos adorarle y que nuestra familia nos vea? Amén. De manera... De más de nuestro espíritu, me gozo en el Señor, en el espíritu, ¿verdad? Pero ese punto de que hablas de los hombres es cierto, en términos de que cuando vamos a veces a un parque de pelota y nuestro equipo está ganando, somos capaces de abrazar al que está al lado, de brincar, de chocarle la mano. Sí, ¿sabes? ¿Hasta qué punto necesitamos expresar con toda nuestra fuerza nuestra adoración al Señor? Así mismo es. Y este acto me lleva a pensar en Jesús. David es el tipo de Jesús. Amén. Y ese Jesús, siendo por naturaleza Dios, no se quedó ahí. Se convirtió en esa ofrenda de adoración que fue acepta, agradable al Padre, y que rindió un fruto hasta el sol de hoy. Sigue rindiendo frutos de salvación y vida eterna por el mundo entero. Amén. Y eso es lo más hermoso que nosotros podemos ver y contemplar a través de este acto. David no se quedó en esa posición de rey, Jesús tampoco. Se despojó. Se despojó y se convirtió en esa ofrenda perfecta que
que rindiese fruto para la humanidad. Pues yo creo que esa es la mejor forma de cerrar hasta este capítulo, ¿verdad? Llegamos hasta el capítulo 6. En nuestro próximo episodio veremos del capítulo 7 en adelante. Pero esto fue solamente los primeros capítulos, ¿verdad? Los primeros 6 capítulos de segunda de Samuel. Y creo que es la mejor forma de terminar, entendiendo que David estuvo dispuesto a despojarse, quizás como esos ancianos que estuvieron dispuestos, que dice Apocalipsis, que esos 24 ancianos que derramaban su corona delante del Señor, y que el primer acto de adoración de David como rey sea entender que el sacrificio más importante somos nosotros. Amén. No es el sacrificio de la ofrenda que ponemos, sino que nosotros somos ese sacrificio vivo. Así que tengamos ese corazón de David y que no menospreciemos a los que adoran con toda esa libertad, para que no caigamos en esterilidad espiritual, sino que tengamos el corazón correcto. Así que Juan Luis, Abdiel, gracias. Gracias, un privilegio, mano. Gracias. Una bendición. ¿Se quedan para el próximo? Claro que claro. Sí. Sí. Ya estamos aquí, ¿verdad? Ya arrancamos, bueno, claro pues, que sí. Pues que el Señor les bendiga y les guarde. Este ha sido otro episodio más de A la Mesa. Dele like y dele share en YouTube. Y los esperamos para el próximo episodio de Segunda de Samuel aquí en A la Mesa. Dios les bendiga.